Bueno, buenas tardes, en primer lugar. Antes de comenzar la conferencia, queremos agradecer al director general del CIDEM, al doctor Jesús Manuel Araiza, por la posibilidad de estar realizando en esta institución una estancia de investigación y por el enriquecimiento tanto personal como profesional de esta experiencia. Además, queremos agradecer a todas las personas que trabajan en el CIDEM por su cálido recibimiento y su acompañamiento en estos días. Bueno, lo que vamos a presentar lleva de nombre Dirigentes Sociales y Migrantes, una mirada desde la interculturalidad. Y estructuramos el trabajo de la siguiente manera. En primer lugar, una presentación, luego algunas aclaraciones conceptuales, posteriormente algunos aspectos metodológicos, subsiguiente análisis de algunas categorías y por último unas palabras de cierre y reflexión. Bueno, para empezar ubicamos el lugar donde se encuentra nuestro estudio, que es la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina. Y para contextualizarlo, pensamos en describir algunos datos sociodemográficos y poblacionales. Bueno, nuestro país tiene más de 40 millones de habitantes. De la población total, el 1,5% han nacido en el exterior. No entiendo. Bueno, del total de los migrantes, el 30% ha llegado al país entre el 2002 y el 2010. Y los migrantes bolivianos a nivel nacional se encuentran en el segundo grupo de población migrante, luego de los migrantes provenientes de Perú. Estos migrantes bolivianos han llegado a la Argentina, sobre todo en la última década del siglo XX e inicios del presente siglo. A nivel provincial, nuestra provincia cuenta con más de 3 millones de habitantes, de los cuales el 1,5% son migrantes son personas nacidas en el exterior, y en lo que respecta a nuestra ciudad, tienen alrededor de 155.000 habitantes y el último censo nacional, que fue en el año 2010, no da datos certeros acerca de la población migrante, por eso utilizamos algunos registros municipales de la Defensoría del Pueblo que dicen que del total de la población migrante, el 64% provienen de Bolivia. Sobre todo provienen de la zona de Potosí y Tarija, aunque también se encuentran otras ciudades. Y migran mayoritariamente hacia la provincia de Buenos Aires, que nuestro país tiene la mitad de la población total del país, hacia la provincia de Mendoza y la provincia de Córdoba, que es en la que se concentra nuestro estudio. Bueno, se observan o se distinguen algunas causas de las migraciones por las cuales los pobladores de Bolivia eligen Río Cuarto. Entre ellas están los beneficios de residencia, y con esto queremos reflejar la legislación que tiene Argentina para permitir una rápida documentación y residencia legales de los migrantes, sobre todo de países latinoamericanos. Asimismo, los migrantes expresan que tienen en Río Cuarto mayores posibilidades laborales, posibilidades de salud y educación, que en su país de origen no lo tienen, que en Río Cuarto pueden proyectar un futuro y tener planes de vida. Y por último, algunos viajan a Río Cuarto por el reencuentro con familiares o amigos. Aquí es importante destacar la relevancia que tienen las redes migratorias, ya que en las redes se vinculan migrantes actuales, migrantes futuros y migrantes antiguos, en cuestiones que no solo se limitan a las facilidades de obtener un empleo y de tener un lugar donde quedarse apenas se llega al lugar de destino, sino también cuestiones vinculadas a lo afectivo y a lo moral. Bueno, el grupo de migrantes bolivianos, cuando llegó a Río Cuarto, residió en dos lugares principalmente. Por un lado, en el barrio Las Quintas, y por otro lado, en el barrio Las Delicias, que a continuación pasaremos a comentar en qué época se dio dicha migración. En primer lugar, hay que decir que el primer grupo de migrantes de origen boliviano
llega a Río Cuarto en la década del 90, ¿sí? Principalmente se ubican en la periferia oeste de la ciudad, que es denominada como el barrio Las Quintas, y allí comienzan a desarrollar actividades económicas vinculadas tanto con la producción como con la comercialización de productos frutihortícolas. Luego migra hacia Río Cuarto un segundo grupo de población migrante boliviana entre el año 2004 aproximadamente, que también se radica en la periferia oeste de la ciudad, pero ahora para dedicarse a actividades vinculadas a la fabricación de ladrillos, ¿sí? Lo cual se conoce como el trabajo en los hornos de ladrillos. Entre el año 2006 y el año 2008 se produce un aumento muy considerable en cuanto al flujo de la migración boliviana, y actualmente es el grupo de migrantes latinoamericanos más numerosos en la ciudad de Río Cuarto. Sin embargo, a partir del año 2010 cerraron varios hornos de ladrillos debido a que disminuyó la demanda de ladrillos y por lo tanto muchas familias migrantes bolivianas decidieron abandonar el barrio Las Quintas para radicarse en el barrio Las Delicias, que está ubicada en la zona noreste de la ciudad. Sin embargo, en esa zona se dedican a actividades vinculadas a la construcción. La comunidad boliviana se caracteriza... La comunidad boliviana se preocupa por mantener ciertas prácticas culturales, es decir, por preservar su cultura de origen. Esto hace referencia principalmente a su música, a sus danzas y a sus costumbres. Como se pueden ver en las imágenes, en una de las fotografías se manifiesta el festejo del 6 de agosto, que es el día en el cual se conmemora la independencia del Estado Plurinacional de Bolivia, y en el barrio Las Quintas se lleva a cabo una festividad muy importante, en donde se manifiestan músicas y danzas particulares de esa comunidad. A su vez, los días domingos suelen llevar a cabo actividades deportivas en una cancha, y algo muy importante es que los adultos se preocupan por transmitir y enseñarles a sus hijos estas costumbres, ¿sí? Teniendo en cuenta que muchos niños han nacido ya en Argentina. Estas cuestiones han generado ciertos efectos en la población local, en la población riocuartense, y se han producido diferentes experiencias y situaciones de encuentro y desencuentro cultural que han llevado a ciertos efectos tanto en el ámbito económico, político, cultural como educativo. Por ejemplo, en el ámbito económico, a partir de la llegada de los migrantes bolivianos, se comenzaron a organizar de diferentes formas las cuestiones económicas vinculadas a la producción frutihortícola. En el ámbito cultural comenzó a darse una relación de alteridad, nosotros-otros, en donde ciertas situaciones y experiencias frente a la comunidad migrante se caracterizaban por la discriminación y la exclusión. En cuanto al ámbito educativo, comenzaron a reflexionar los propios docentes y directivos sobre su propia práctica educativa, y así también a discutir cuestiones vinculadas con la diversidad cultural. Y en cuanto al ámbito político, comenzaron a pensarse y implementarse políticas públicas destinadas específicamente a esta comunidad. Bueno, también nos pareció importante decir desde dónde surge nuestro interés por el objeto de estudio, y esto se debe a algunas prácticas previas a esta investigación. Noelia realizó como tesis de licenciatura una etnografía educativa en el barrio Las Quintas, lo cual, bueno, sus vivencias y experiencias y el reconocimiento de esta comunidad fue una de las causas por las cuales motivaron a esta investigación. Y en lo personal, realicé durante varios años prácticas sociocomunitarias en un barrio que queda enfrente del otro barrio donde reside población boliviana, donde viven pobladores que han nacido en Río Cuarto, pero que esto no significa que sus condiciones de vida sean distintas. Por el contrario, se vive en condiciones paupérrimas, como pueden observarse en las imágenes. En consecuencia, ¿qué queremos decir con esto? Que Río Cuarto está caracterizado no solo por la diversidad cultural, sino por la desigualdad social, que trae aparejada tensiones y conflictos en los distintos ámbitos. Y los efectos son los que anteriormente nos comentó Noelia.
Bueno, en consecuencia, el objetivo de nuestro trabajo fue indagar y analizar los conocimientos y apreciaciones de los dirigentes sociales respecto de la comunidad boliviana y conocer los proyectos y programas ejecutados desde las escuelas y el municipio destinados a la población migrante boliviana. Bueno, en cuanto a las aclaraciones conceptuales, consideramos importante mencionar qué entendemos por migraciones, por dirigentes sociales y también por multiculturalismo. Al hacer referencia a las migraciones, podemos decir que se entiende por ese término el desplazamiento residencial de un grupo de población desde un espacio hacia otro. Este término se vincula con otras tres nociones: emigrante, que es el sujeto quien abandona su lugar de origen; inmigrante, que es el sujeto quien habita un nuevo lugar; y por otro lado, la concepción de migrante. La concepción de migrante abarca tres instancias. Por un lado, el sujeto que lucha por acceder a un cierto espacio. Por otro lado, también el sujeto quien lleva a cabo diferentes procesos de construcción de una nueva identidad, y también un sujeto que comienza a desarrollar nuevas estrategias para vincularse con su lugar de origen. Y en cuanto a dirigentes sociales, entendemos que son aquellas personas que tienen como función, digamos, dirigir una determinada organización, ¿sí? Sea una institución educativa, un municipio, una vecinal. Entre las funciones principales también está la de alcanzar objetivos y propuestas comunes. Un dirigente social puede ser un líder natural o puede ser asignado por la ley. Y a su vez hay que rescatar que dentro de una organización tiene un rol trascendental. Bueno, y finalmente, por multiculturalismo o enfoque multicultural, entendemos o en realidad hace referencia a la convivencia de las culturas, pero sin implicar un intercambio intersubjetivo entre las personas que componen la comunidad. En este sentido, se registran las culturas a modo de mosaico cultural, repito, sin tener contacto entre ellas, sí media un respeto y un reconocimiento, pero esto lo que encubre serían ciertas desigualdades e inequidades sociales. Bueno, en cuanto a los aspectos metodológicos, brevemente, nuestro estudio es exploratorio, pues no existen estudios previos. A través de una estrategia metodológica de tipo cualitativa inductiva, la técnica de recolección de datos fueron las entrevistas semiestructuradas a través de un muestreo intencional, es decir, mediante definiciones previas fuimos eligiendo aquellas personas que íbamos a entrevistar, y previo a contarles a quienes entrevistamos, queríamos hacer una aclaración que cuando nosotros nos venimos refiriendo y nos vamos a seguir mencionando, la distinción entre sociedad local o riocuartense y sociedad migrante es solo a los fines analíticos. Partimos de la consideración que en la sociedad somos todos y que esta distinción no debería existir, pero sí surge como resultado de nuestro análisis tener que hacer necesariamente esta distinción para describir a unos y otros. Bueno, las entrevistas o los resultados que aquí vamos a exponer son 4 entrevistas realizadas a diferentes áreas del municipio y 3 entrevistas realizadas a instituciones educativas. Ya ahora pasamos al análisis de las categorías. Una de las que hemos analizado es el conocimiento que tienen los dirigentes sociales respecto de la comunidad migrante. Y en este sentido hemos registrado, hemos observado que los dirigentes tienen un conocimiento acabado acerca de sus trayectorias migratorias, desde dónde migran, hacia dónde migran, las migraciones internas del país y de la ciudad. Explican que tienen un tipo de movilidad llamada golondrina, que es que parte de la familia vuelve a Bolivia, ahí se produce un recambio, algunos familiares quedan, otros regresan constantemente, que existen niños nacidos en Argentina, pero como nos comentaba Noel, y esto no implica una pérdida de la cultura, conocen a qué se dedican, en qué trabajan, cuáles son sus condiciones de vida, ya que, como mencionábamos antes, se radican principalmente en 2 barrios. El que queda hacia el oeste de la ciudad es un barrio que está fuera del ejido urbano, por lo tanto no llegan absolutamente a ningún servicio, ni agua potable, ni gas, ni transporte, ni cloacas. A diferencia del otro barrio,
que sí llegan algunos servicios y los que no se están tramitando a través de su vecinal. Por otra parte, también conocen acerca de sus costumbres, esto que comentaba Noelia, del festejo el 6 de agosto del Estado Plurinacional de Bolivia, cuáles son sus danzas, una distinción que allá es bastante visible con el caminar, que es cómo las madres llevan a sus niños en la guagua, cuáles son sus actividades de esparcimiento, cómo cocinan sus alimentos, y algo que surge bastante es que sus sacramentos y sus festejos siempre están impregnados con el alabanza a la Pachamama. Bueno, otra de las categorías de análisis que surgió es acerca de la construcción de la otredad. La alteridad es un tipo particular de diferencia que está relacionada con la experiencia de lo extraño y de lo ajeno. Es decir, cuando un grupo se pone en contacto con otro, al cual considera diferente, en función de su lengua, de su modo de vida, de sus creencias, de sus costumbres. Podemos decir que en relación a esto, la alteridad siempre se construye con un otro, y en este caso ese otro cultural pertenece a una determinada cultura, a una determinada colectividad y tiene un modo de vida diferente. Bueno, en las entrevistas que llevamos a cabo, los dirigentes sociales continuamente hacían esta distinción entre el nosotros cultural, para referirse, como dijo Mariana, a la población local riocuartense, y el otro cultural para referirse a la población migrante boliviana. ¿Por qué? Porque consideraban que el migrante era diferente en cuanto a las costumbres, el modo de vida y la lengua. En función de eso, pudimos señalar en las entrevistas diferentes apreciaciones y conocimientos, tanto positivos como negativos, acerca de los migrantes bolivianos. Por un lado, están las apreciaciones y los conocimientos positivos acerca de la comunidad migrante, que en reiteradas oportunidades hacían referencia a lo siguiente. Por un lado, la disposición que tienen los migrantes bolivianos para trabajar en ciertas actividades laborales, como por ejemplo los hornos de ladrillos o las cuestiones vinculadas a la horticultura, que vale aclarar que son actividades que no realiza la población riocuartense. A su vez, las docentes y directoras en las instituciones señalan que los alumnos bolivianos son muy estudiosos y que son muy respetuosos no solamente con los docentes, directivos y sus pares, sino también que respetan los símbolos patrios argentinos. Y otra característica positiva que señalan hace referencia a que considera que la comunidad boliviana le da una gran importancia al diálogo en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Por otro lado están las apreciaciones y los conocimientos negativos acerca de este otro cultural que marcan los dirigentes. Por un lado, se considera que los migrantes bolivianos son quienes reemplazan y ocupan espacios locales. ¿Por qué? Porque mucha gente riocuartense considera que la comunidad boliviana está llevando a cabo actividades, ¿sí? Y por ende le está, digámoslo de manera vulgar, quitando trabajo a la población local. Pero sin embargo, como dije anteriormente, la población local no lleva a cabo esos trabajos. Por otro lado, se considera que por la condición de migrante reciben ciertos beneficios, como por ejemplo en un proyecto que se llevó a cabo el año pasado de documentación para que los migrantes obtuvieran su documentación, a quienes se los proporcionó de manera gratuita. Y a su vez aparecen situaciones de encuentro y desencuentro cultural marcadas por ciertas representaciones y prejuicios hacia los migrantes bolivianos. Bueno, en el marco de estas situaciones y experiencias de encuentro y desencuentro cultural, en los registros de las entrevistas encontramos, bueno, y ahora voy a continuación a hacer la distinción del encuentro y desencuentro respectivamente. El diálogo respetuoso, la valoración del otro, diferente, con costumbres distintas, pero no por eso inferior, y un encuentro simétrico. Es decir, en algunos registros los entrevistados daban a conocer que existe esto dentro de la sociedad riocuartense, o sea, existe una relación simétrica entre unos y otros y las diferencias no hacen a la alteridad. Y en el caso de los funcionarios municipales, algunos miembros del municipio muestran tener una relación muy cercana con miembros de la comunidad, con un acompañamiento hacia determinadas actividades, como pueden ser ir al médico, ya sea dentro o fuera de la ciudad, o acompañamiento legal y técnico para el tema de la documentación. No obstante, y en contraposición a esto, otros registros muestran un desencuentro cultural.
Y esto es, bueno, la discriminación, exclusión, prejuicios que se establecen frente a este otro cultural. Y algo que nos llamó bastante la atención, que surgió en varias de las entrevistas, es que sobre todo los funcionarios públicos hacían mención que suele llamarse a los migrantes bolivianos como bolitas, pero que esto no significaría un término peyorativo, una agresión, porque estaría equiparado cuando uno llama a otro gordo, o negro, o alto, o bajo, etc. Eso a nosotros nos llamó poderosamente la atención porque nos parece que puede llegar a ser una interpretación errónea de los sentimientos e intereses del colectivo boliviano, sosteniendo que a muchos de los miembros en realidad sí estos términos le pesan en sentido negativo. Otra de las categorías que hemos analizado es la de política multicultural, política pública multicultural. En este sentido, partimos del conocimiento que una política pública es la decisión que tiene el Estado respecto de una temática en particular, que no es unívoca, sino que puede ser ambigua y variada, teniendo en cuenta que implica varias áreas diferentes del Estado, y desde una perspectiva multicultural tendría que ver con el enfoque que anteriormente comentábamos, ¿no? El reconocimiento y el respeto, el trato igualitario que le da la política a todos sus ciudadanos. Entonces, lo que hemos encontrado en este sentido es que el surgimiento de la cuestión, es decir, el tratamiento específico hacia las políticas destinadas a la población migrante, no ha sido a través de los afectados como reclamadores directos, sino principalmente a través de profesionales y sobre todo institucionales del municipio, que han detectado determinadas demandas, o en realidad no demandas, sino necesidades específicas, y se intentó dar solución a esas problemáticas para atacar focos particulares. Estas políticas han sido ejecutadas desde el municipio, teniendo solo como actores pasivos y como receptores a la comunidad boliviana, y a veces han sido ejecutadas y diseñadas desde áreas particulares y otras en articulación con otras áreas del municipio o con otras instituciones, como puede ser algunas universidades. Finalmente, algunos programas concretos que se han llevado a cabo en Río Cuarto ha sido el programa de ludotecas, que fue en varios puntos de la ciudad, pero en el barrio Las Quintas tuvo la particularidad que a partir de los niños el municipio pudo tener contacto con las familias. Por otro lado, el programa de alfabetización que se llevó a cabo entre 2010 y 2011, y que en 2012 se dejó de llevar adelante en el barrio Las Quintas porque el municipio comenzó a tener problemas legales con los dueños de los hornos de ladrillo. Recordemos que los miembros de la comunidad boliviana viven allí, entonces para ejecutarse el plan los miembros del municipio debían ingresar. Y comenzó a haber denuncias y por problemas legales y hasta judiciales se dejó de llevar adelante. Después el programa de promoción de los derechos civiles, sociales y políticos para todos los inmigrantes. Programas de salud puntuales para atacar a focos específicos como el Chagas y la hepatitis. En el barrio Las Delicias, que es el otro barrio que comentábamos, se llevaron a cabo talleres de cocina donde asistían mujeres, y las madres bolivianas no tenían prácticamente contacto con las madres riocuartenses. A excepción, nos comentaban en las entrevistas que en una oportunidad hubo un intercambio de comidas, pero no así de recetas ni tampoco de diálogos, etc. Y se prevé desarrollar o llevar adelante el programa de orquestas juveniles también para los jóvenes. Después podemos ampliar estos programas. Entonces, a partir de todo esto, registramos que el tipo de política es multicultural y que se debería dar un paso para una política intercultural, es decir, donde existe un verdadero intercambio entre los sujetos de la sociedad, y en este sentido el Estado debería operar sus esfuerzos y diseñar políticas participativas, incluyentes y sobre todo articuladas y teniendo en cuenta al otro. Es decir, con esto no estamos queriendo plantear que debe ser una política de arriba hacia abajo, sino construidas entre todos. No obstante, le reconocemos que el Estado tiene una responsabilidad particular frente a la situación.
Bueno, y la última categoría de análisis refiere a educación multicultural, ¿sí? A partir de los ratos recabados en las instituciones educativas. Bueno, un enfoque de educación intercultural es aquel que reconoce la coexistencia paralela y simultánea de diferentes culturas en el espacio escolar. Sin embargo, no se produce en esta institución una auténtica integración entre los sujetos. En el caso específico, a partir de las entrevistas, se pudieron señalar ciertos rasgos de un enfoque de educación multicultural que refieren a lo siguiente. Se manifiestan que hay ciertos problemas de comunicación y entendimiento entre los actores escolares. Por un lado, entre los docentes y directivos y los niños migrantes bolivianos. Si bien los niños y los alumnos migrantes bolivianos no hablan quechua en la escuela, que es su lengua materna, pero sí utilizan ciertos vocablos diferentes a la de la lengua española. Por ejemplo, voto en lugar de tiró, arete en lugar de aro, lo cual, según los docentes, dificulta la comunicación y el entendimiento entre ellos. A su vez, también hay ciertos problemas de comunicación y entendimiento entre los directivos, los docentes y algunas madres migrantes bolivianas, quienes sí suelen hablar en su gran mayoría su lengua materna, es decir, el quechua. Por otro lado, a comienzo del año escolar, los docentes y directivos manifiestan que suele haber ciertos problemas de discriminación hacia los niños migrantes bolivianos, esto que mencionábamos hace un rato acerca de ciertos prejuicios o representaciones, y también suelen manifestarse situaciones de una escasa integración entre el grupo de los niños migrantes y el grupo de los niños locales, lo cual, indican los directivos, con el transcurrir del tiempo comienza a haber una mayor integración entre uno y otro grupo. También es importante señalar que la presencia de la comunidad migrante boliviana hizo que se comenzaran a desarrollar ciertas acciones para abordar la temática de la diversidad cultural en el ámbito escolar. En la institución, que está ubicada en la periferia oeste de la ciudad, es importante señalar que hace más de 10 años que comenzaron a asistir niños migrantes bolivianos. Sin embargo, el aumento considerable de la matrícula escolar de esta población se dio principalmente entre el año 2006 y 2008. En consecuencia, a partir del año 2007, se comenzó a desarrollar un proyecto institucional que se denomina UNITA Cultura, que busca fortalecer los rasgos de una educación multicultural. En el marco de este proyecto, en la institución se llevaron a cabo diferentes actividades, como por ejemplo talleres de sensibilización institucional. Se comenzaron a utilizar, comenzó a estar presente la bandera boliviana, por ejemplo, en ciertos actos escolares. Por otro lado, se construyó un diccionario fonético quechua-español y a su vez comenzaron a conmemorarse en la institución de diferente manera actos escolares como por ejemplo el Día de la Diversidad Cultural o el Día de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Este proyecto se lleva a cabo entre nivel inicial y nivel primario. Por otro lado, en el barrio que está ubicado en la periferia noreste, la realidad es diferente, ya que hace 4 años que asisten niños de la comunidad migrante boliviana. En consecuencia, los directivos señalaban que aún no se ha implementado un proyecto institucional o áulico para abordar la temática de la diversidad cultural, pero sí se trabaja de manera cotidiana, con la finalidad de fortalecer el respeto y la tolerancia hacia el otro cultural. A partir de eso se llevan a cabo actividades tales como diálogos espontáneos frente a determinadas situaciones que ocurren en el ámbito escolar, así como también actividades especiales para el Día del Migrante o el Día de la Diversidad Cultural, donde, por ejemplo, se suele reunir a las madres migrantes bolivianas para que comenten sus costumbres, cuáles son las comidas típicas, cómo es su vestimenta. Como podemos ver a partir de la descripción realizada, hay muchos rasgos en estas instituciones educativas que pertenecerían a un enfoque de educación multicultural. Sin embargo, nosotras creemos que sería muy importante comenzar a dar un paso más, comenzar a reflexionar sobre la diversidad cultural, pero a partir ya desde un enfoque de educación intercultural. Hay que tener en cuenta que un enfoque de educación intercultural es aquel que reconoce, pero a su vez valora que esté presente un otro cultural, en donde a su vez se pretende que haya un intercambio entre los sujetos de diferentes culturas, un diálogo auténtico y respetuoso, partiendo siempre de condiciones de igualdad y de simetría.
Dos cuestiones fundamentales para un enfoque de educación intercultural son, por un lado, la integración y por el otro lado, el reconocimiento. Es decir, que existe una integración entre los sujetos de diferentes culturas, pero que también se reconozcan las particularidades de cada grupo, en donde no se anulen las diferencias, sino que por el contrario se busque un enriquecimiento mutuo a partir de eso. Y bueno, creemos que a su vez un primer paso sería comenzar y continuar reflexionando sobre las prácticas educativas cotidianas y sobre aquellas situaciones y experiencias que muchas veces reflejan discriminación o exclusión, para comenzar a valorar y a reconocer y a comprender las identidades culturales que se presentan en el ámbito escolar. Bueno, finalmente vamos a leer unas palabras de cierre y reflexión. Como se ha descrito en la presente investigación, en los últimos años, las migraciones bolivianas hacia la ciudad de Río Cuarto han aumentado considerablemente. Sin embargo, la población local, en su mayoría, parece no percibir ni reflexionar acerca de la presencia multicultural y de los efectos que esto ha generado en diferentes ámbitos. A partir de las apreciaciones y de los conocimientos que los dirigentes sociales manifestaron sobre las relaciones entre la población boliviana y la población local, se puede decir que prevalecen las experiencias y situaciones en las que se marca la presencia de un otro, quien es considerado como diferente por su modo de vida, lenguaje y prácticas culturales, lo cual conlleva numerosas y variadas situaciones de discriminación y exclusión hacia los migrantes bolivianos. Asimismo, las escuelas y el municipio han dado algunas respuestas a las necesidades emergentes de esta realidad. Las acciones diseñadas y ejecutadas de estas instituciones se encuentran caracterizadas por un enfoque multicultural, pues en su mayoría tienen por objeto lograr la convivencia entre la comunidad migrante y la comunidad local. Es por ello que este estudio propone una mirada superadora, que incluya una perspectiva intercultural, puesto que desde allí se contempla el respeto, reconocimiento y reciprocidad a partir de espacios de diálogo en la diferencia, que posibiliten la interacción y el intercambio equitativo. A través de esta perspectiva, se pretende superar la etapa del simple reconocimiento y respeto de las diversas culturas y se propone la integración, interacción e intercambio entre ellas. Implica un proceso de reaprendizaje y reubicación cultural, una actitud tendiente a no ser temeroso, sino curioso respecto de otras culturas. Estar dispuesto a conocer y aprender estilos de vida, puntos de vista y personas diferentes sin asumir como superior a la propia cultura. Finalmente, para alcanzar las propuestas que sugiere el enfoque intercultural, se considera necesario trabajar de manera conjunta, partiendo del conocimiento, del encuentro y de la comprensión con los migrantes bolivianos, para conseguir un auténtico intercambio y un enriquecimiento mutuo que favorezca el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. Muchas gracias por la atención. Bien, pues muchas gracias a Noelia Galeto y a Mariana Lerchundi por habernos expuesto el proyecto de investigación en el que se han ocupado dentro de su programa de doctorado. Es una investigación multidisciplinaria que abarca, como ya hemos visto, disciplinas como la sociología, la ciencia política, la administración, en fin, la preocupación que presentan en este proyecto involucra la responsabilidad del gobierno argentino sobre una parte de la población que se integra en la sociedad argentina desde Bolivia. Me comentaban ellas que también hay un colectivo importante de peruanos en Argentina, pero el más importante es el boliviano, según entiendo. Este fenómeno es muy interesante también en nuestro país, el fenómeno de los movimientos migratorios, no solo porque mexicanos van a Estados Unidos en busca de condiciones mejores, análogas a las que buscan los bolivianos en su paso más allá de la frontera con Argentina,
sino también porque poblaciones enteras de centroamericanos intentan cruzar nuestro país para llegar a Estados Unidos. Bien, pues está claro entonces el propósito de su proyecto. Me voy a permitir leer un breve resumen, pese a que ya está muy claro, resumen que ellas mismas elaboraron, para dar pie luego a la interacción con ustedes. Preguntas, dudas que tengan que hacer, observaciones, comentarios. Río Cuarto es una parte de la provincia de Córdoba. No sé cuántas provincias haya en total en Argentina. Digamos, es equivalente a lo que es un estado acá en México, 20 provincias, una de las cuales es la de Córdoba, y en Córdoba se encuentra la ciudad de Río Cuarto. Y Río Cuarto es un foco de atracción para estas comunidades bolivianas. Se da en la década de los 90, cuando se crece especialmente el flujo de migrantes, y actualmente se identifican como un colectivo. Esto porque mantienen costumbres de su lugar de origen, ¿verdad? Y se ha consolidado el reclutamiento mediante redes migratorias. Radican entonces, como está dicho, en dos partes: una en las márgenes del Río Cuarto y otra en una periferia del lado oeste de la ciudad. A mí me llama mucho la atención algo que dijeron, y lo planteo como una pregunta. Los migrantes van con la expectativa y encuentran mejores condiciones en Argentina que aquellas que tienen en la misma Bolivia. Y sin embargo, en la parte oeste, como escuchamos, no cuentan con los servicios mínimos, ¿no? Y sí, entonces podrían preguntarse cuáles son las condiciones en las que viven en Bolivia. Quizá análogas a las de los mexicanos que migran a Estados Unidos, no lo sé. Bien, y no obstante, en esta localidad, gran parte de los migrantes bolivianos, sin importar género o edad, tienden a ser invisibles, tanto para las instituciones del gobierno como para la sociedad local. Una cosa que a mí me explicaron, creo que no la dijeron acá, pero que hay que tomar en cuenta, es que son familias enteras las que llegan al territorio argentino, niños de 4 o 5 años que se emplean en el trabajo de producción de ladrillo o en la producción de hortalizas y verduras. Bien, entonces, a partir de esta realidad descrita, nuestras ponentes presentan una investigación sobre la apreciación de los dirigentes sociales respecto a este colectivo. Lo hacen desde un enfoque de interculturalidad, con el propósito de buscar vías de integración de este colectivo a la sociedad a la que llegan, a la que lo recibe, y por tanto encontrar un reconocimiento por parte de esta sociedad que los recibe. Bien, ese es dicho de manera muy resumida el propósito de la investigación, ¿verdad? Y con esto damos pie a algunas preguntas de parte de ustedes. Aquí hay